Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos como invitado a Claudio Mendoza, él es jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto del IRAPUC. Claudio, buenas noches. ¿Qué has encontrado en esta nueva visita a la librería de Lima? De verdad que ha sido una sorpresa haber podido encontrar varios títulos relacionados a lo que es arte tradicional, arte popular, Ujú. Amazonía, el arte en sí, títulos que solo los había visto pues en fotocopias o los había visto en la biblioteca de la universidad y no podía tenerlo, digamos, tan cerca, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, el libro de Máscara de Jiménez Borja, el de Traje de Jiménez Borja, o, los primeros de Sabogal, por ejemplo, el de Banda y la Imaginería Peruana, eh, libros del CAP, por ejemplo, de investigaciones sobre Amazonía, folletos que solo los había visto en facsímiles y ahora sí los he podido tocar, por ejemplo, ¿no? Incluidos los documentos de Jiménez Borja. ¿qué te parece la librería de Lima? De verdad que me sorprendió. Esta no es la Ujú. primera vez, sería Claro. como la tercera. Aquí me trajo Gabriela Mellado, que es la curadora del museo. Yo, bueno, conocía Camaná y otro tipo de los libros de segunda mano, pero no que esté tan organizado, que sean este, espacios que te atraigan a visitar, a descansar, a buscar libro por libro, que te permitan tocar los libros. Es una cosa de verdad que no tiene precio. Genial. Vayamos a la pregunta clásica del programa. ¿Quién sería tu escritor maldito favorito? No sé si será maldito, pero Ajá. Ribeiro es un escritor que me marcó mucho. Creo que antes de aprender a leer con Coquito, otra cosa, ya estaba leyendo los libros de cuentos de Ribeiro. Uno que me dejó muy impresionado fue Ponte el de la Insignia o Los Cautivos, ¿no? ¿Por qué los cultivos? Los Cautivos o sea, la insignia por el tema disculpa Sí, que te ponga el otro libro, ¿no? no Pero, te el otro cuento, preocupes. pero es Claro. una cuestión relacionada al hecho de cómo encontrar de la nada una pequeña insignia, colocarte en la solapa, te puede hacer ingresar a una sociedad secreta. Ok. Y que es de la nada, tú siendo una persona, porque la persona que se coloca esta insignia era, digamos, un loser, acabas viajando por el mundo, hablando en congresos, y el mismo pata decía, yo no entiendo ni de qué trata esto, pero estoy acá metido y hablo. Y los cautivos, que lo entendía mucho de mayor edad, es que es como una persona que aparentemente es una persona muy tranquila, el vecino perfecto, que todo el mundo habla, que muere es que es animalista, resulta que tenía a estos pájaros, digamos, cautivos, porque el pata había sido carcelero en campos de concentración en Europa, ¿no? Era un alemán. Y entonces, esa era su manera de seguir con esta idea de tener gente metida, que no era gente, pero eran animales, ¿no? Eran estos pájaros. Has hablado de la insignia y también sobre las sociedades secretas. Lo mismo pasa creo que con el tema de las máscaras de las cuales hablaremos en este programa, ¿no? Sí. Entonces ahora quiero que vayamos un poco a hablar sobre Arturo Jiménez Borja. Ujú. Bueno, ya pasaron 26 años de su asesinato y ya en torno a su muerte han habido muchas teorías. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto? O sea, la teoría oficial es que entraron a robarle. Iba a cambiar las acciones el cambio que hubo entre la compañía Pro de teléfonos y Movistar o Telefónica en los 2000. Ujú. Entonces, que ese dinero se lo iban a robar, ¿no? Entonces, pero existen demasiadas cuestiones medias extrañas en relación a todo esto porque eh, el que entró era alguien conocido. Claro. Entonces, él también tenía muchos anticuerpos con diversos sectores de la política vinculados a cuestiones por ejemplo, el mismo caso de la zona en donde él siempre trabajó, que es Puruchuco, Ate. En ese momento, Puruchuco era como los extramuros de la ciudad. Claro. Entonces tú cuando llegabas a Puruchuco, llegabas a un espacio de paz, ya no había bulla, no había nada, inclusive había campos, los cerros y todo lo demás, y la estructura arqueológica.
Ahora tú vas a Puruchuco y ¿qué tienes? El estado de la U, casas, el centro comercial, Sí. bulla. Entonces, Invasión. y él siempre estuvo Sí. en contra él siempre quiso que los sitios arqueológicos y los sitios patrimoniales tuvieran un área de amortiguamiento grande, lo cual a veces no es muy apetecible para los que, digamos, venden terrenos, traficantes o la misma gente que, digamos, vende terreno en forma legal, pero necesitas cambiar muchas veces zonificaciones y hay gente que te frena, ¿no? Entonces, existen pues, también se podría pensar eso, ¿no? Que lo mandaron a matar. También hubo una especulación de que fue un crimen de odio. También, también, porque Jiménez Borja era homosexual. Entonces, y digamos, eran épocas, pues, de no tanta apertura como ahora. Claro. Entonces, eh, meterse, meterse por ejemplo, con él o con otras personas, hacía que tú no puedas denunciar y cosas por el estilo. Entonces, era como una ventaja para la gente que te quiera robar, asesinar o golpear, ¿no? Ujú. Ahora vayamos a, bueno, hemos hablado de Puruchuco, también él estuvo involucrado en la restauración del sitio arqueológico de Guayamarca y también Pachacamac. Sí, sí, sí. Pero Guayamarca es una de sus, o sea, el primer museo de sitio es Puruchuco, el concepto de museo de sitio como espacio de interpretación de un lugar arqueológico en todo el mundo. O sea, es una cuestión que la inició él. Y tenemos pues en Pachacamac fueron trabajos arqueológicos. Y lo de Guayamarca fue también una especie de restauración, ¿no? Una restauración que mucha gente fue controversial, lo que no me queda claro es eso, ¿no? ¿Por qué justo los arqueólogos científicos critican ese tipo de restauración? porque muchas veces se hablaba de que parece una pirámide mexicana. Ah, Entonces tú decías, oye, ¿qué hace una pirámide mexicana en medio de San Isidro? ¿ok? Pero ahora, justo con esta investigación, nos damos cuenta que la solución que tuvo para la parte frontal de la pirámide era una cuestión lógica, porque era un área donde se excavaba, se sacaba arena, se sacaba material para construcciones. Ujú. Entonces, el sitio estaba partido, con un tremendo forado en la parte frontal. ¿Qué haces? Le pones una rampa de acceso al frente y lograste arreglar todo. Pero claro, o sea, lo que pasa es que hay que pensar que Jiménez Borja no era arqueólogo, no era historiador, Un arquitecto. no era arquitecto, Sí, era médico, ajá, pero que siempre estuvo vinculado a varios temas. O sea, no es esta cuestión el interés por la historia, el interés por la arqueología, no es una cuestión que le surgió pues ya de viejo. O sea, desde el comienzo de su vida siempre estuvo vinculado a las manifestaciones culturales. O sea, por ejemplo, sus registros el libro de Máscaras, por ejemplo, él cuenta que cuando era niño y estaba en La Paz veía a las comparsas recorrer la ciudad. O sea, muchos niños no, a los 8, 7, o los no 8 se dan 9 cuenta, años, sí, ni cuenta. me Él cuenta. estaba ya fijándose en estas cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, este, esto lo lleva a investigar de manera autodidacta varios temas. También Entonces fue, ahí sí, llegas a lo de la arqueología, perdón que te sí. corte, llegas a lo de la arqueología y fue una cuestión, digamos, un aprender, pero no aprender de forma teórica, o sea, realmente práctica, ¿no? Entonces, era un momento en el que la arqueología aquí en el Perú, después de los 30, 40, con los grandes arqueólogos tipo Tello, Ule, ¿no? Este, llegas a los 60, 70 cuando entra Lumbreras y los otros. Entonces ahí está en el medio y entonces, claro, acá había como una pequeña... pero que él no es científico, él no es arqueólogo, no es como que alguien empieza a construir edificios, sepa cómo Claro, hacerlos y un arquitecto viene y te diga, pero ¿por qué? Si él no es arquitecto. como un obrero de De la la arqueología, arqueología, digamos, una cosa ajá, así, algo sí, así. claro. Ujú. Y también fue criticado bueno, por el tema de los fardos funerarios y esto de ese desenvolvimiento de los fardos, ¿no? Pero es que hay que pensar que Bueno, en esa era época, otra época. sí, como, bueno, ahora hay O sea, escáneres, ¿no? porque Pero, digamos, ¿cómo vas a...? así como Sí. él, había los arqueólogos de los 30 y los 40 también habrían los fardos Ujú. y nadie decía nada. Lo que pasa que puede ser que Jiménez Borja a veces le haya dado un poquito más de luz, Claro. pero, A pero ver, gracias a eso mucha gente apoyó la restauración de sitios, la restauración, las excavaciones, investigaciones, porque se quedaron prendados de lo que había, pues, ¿no? De, oh, mira, lo que tiene un fardo realmente, además era una figura política. ¿no? Claro,
porque estuvo relacionado, bueno, fue alejado, digamos, de la arqueología durante el gobierno de Velasco, pero volvió, ¿no? Sí, Fue en época de Alan, porque fue director del Museo de la Nación, cuando se creo. crea el Museo de la Nación, Sí, exacto, exacto. exacto. Y de Lo que, ahí continuó con claro, lo Fujimori. que pasa es que era una persona que conocía mucho. Entonces, y tenía, no sé, esta cuestión tipo Leonardo, o sea, porque no solo fue arqueólogo, también escribió cuentos, Mira tú. hizo también antropología, porque a la hora que tú, por ejemplo, con las máscaras, cuando Ujú. las vas y las coleccionas, aparte de las que le voy a coleccionar para que no se pierdan, preguntaba sobre, oye, ¿esto para qué es? ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? ¿Se rompe? ¿Se vuelve a reutilizar? ¿Por qué utilizas el color rojo? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué tiene cuernos? O sea, una persona normal hubiera dicho, ah, qué linda, me la llevo, punto. Pero él no, él siempre tuvo ese extra sobre todos los objetos patrimoniales, ¿no? Vayamos a las máscaras. Ujú. Ujú. Te voy a preguntar por, digamos, la máscara más rara para ti, Para mí, la más de la bizarra. colección, es Ujú. es El la chucho, máscara no, la máscara del Ñoviste. año, ¿viste? Esa, la que Para estuvo mí fue el conversando, del Son de chucho. los Diablos. Ajá, eso de los Por diablos. el material, porque claro, Ajá. tú ves el Son de los Diablos actual, es como de yeso, algunos de papel maché, pero este es cuero. Y tiene esta gran lengua o labio inferior gigantesco, exagerado dentro de la máscara que es una suela de zapato. Sí, sí, sí. Entonces eso Sí, está relacionado a un bistec, no, claro. cuando dicen, oye, házmelo como una suela. Entonces Ajá. por eso, claro, por eso le pusieron esto, el nombre, ¿no? No Señor viste. Bistec. No viste. Ujú, sí, ¿Ya? Y bueno, para mí es el chucho, ¿no? claro, lo que pasa es que el chucho tiene ese significado de que era, o sea, es la representación de las personas que iban hacia la selva, hacia lo desconocido, pero La malaria. no iban a la selva a hacer exploración, sino iban a la selva a ganar dinero, porque sabían que había Caucho. el caucho, el oro, estas explotaciones que había, entonces había gente del Ande que iba hacia la sierra y se enfermaba de paludismo. Ujú. Y regresaba, pues, ¿y por qué tienen Amarillos. amarillos, Ajá. tienen Están los purulentos. purulentos, Sí. exacto? Era la manera de presentar estas enfermedades en las máscaras, ¿no? Ujú. Bueno, ahora quiero hablarte sobre otra máscara que me parece, bueno, sobre la evolución de la máscara y la diablada, ¿no? Eso es impresionante. Sí, Es impresionante porque el mismo Jiménez Borja comenta que existen tres candelarias, ¿ok? la de Oruro, la de Copacabana y la de Puno, que comparten pues la idea esta del bien contra el mal, ángeles y demonios, la Virgen triunfante, los ángeles que protegen a la Virgen de los demonios, los pecados capitales, pues eran siete diablos, digamos, y otras comparsas que acompañaban a esta ceremonia. Y era una ceremonia completamente vinculada a la tradición católica. Y lo importante de participar de esta fiesta era cumplir con la Virgen, pero poco a poco ha ido cambiando el tiempo. Entonces ahora ya no, ahora la cuestión es lo que sea más viral, lo que sea, digamos, más hollywoodense, ¿no? Mientras más aparatosa sea la fiesta, más luces. Ahora, por ejemplo, este año ha tenido drones que dibujaban en el cielo máscaras y cosas por el estilo. ¿Ya? Ya la cuestión de la Virgen ya es secundaria. O sea, ¿Ok? ya no sé si bailar, a diferencia de Paucartambo, que creo que todavía Eso me sí entiendo. siguen bailando por la mamacha Carmen, ¿no? Ahí es bailo por la Virgen, punto. Detrás de cámara me mencionaste que hay como que tienen unos rituales de comportamiento y el ritual de quitarse la máscara al ingresar a la iglesia frente a la Virgen. Claro, lo que pasa es que tú cuando vas, digamos, por decir, la comparsa de los capachunchos, la comparsa de los Sí, capagneros, o los mismos, los sagras, a la hora que ingresan, bueno, los sagras no ingresan, los sagras están alrededor, porque ellos son la parte contra la que hay que pelear, ajá, de forma ceremonial. Entonces, cuando ingresan al templo, se quitan la máscara como respeto y también para que la Virgen lo ve, o sea, reconozca, este es mi rostro, yo soy el que está viniendo a bailar por ti, ¿me entiendes? Entonces, y ahí se dan cuenta, dice que menciona que hay gente nueva en la cofradía o en el grupo, o gente que ha venido de otros países, de otras ciudades, digamos, que no son de la zona de Paucartambo, pero esa es otra, o sea, tienes que ser de Paucartambo, o no ser antes, que no se sacan la máscara, y ahí se dan cuenta, ah, tú no eres, tú no conoces nuestro sistema, cómo funciona nuestro grupo, ¿no? hace poco me hablaste sobre también detrás de cámaras de una fiesta en Lima que desapareció, de una máscara en especial.
¿no? Que era Parlampán. el Parlapán, exacto. Claro, que acompañaba, que era estos personajes que muchas de las danzas son muy ceremoniales, tienen momentos, procesos que se tienen que ir cumpliendo, o sea, no puedes saltarte uno. Ajá. Entonces hay personajes que rompen con esto y le quitan esa digamos, digamos que no seas tan aburrido, no tan acartonado. Entonces hay un momento como de risa, un momento de burla, no sé, persiguen a la gente con chicotes, hacen voces medias raras y hacen reír a la gente y todo lo demás. Entonces uno de estos era el Parlampán, era una ceremonia, una comparsa, una fiesta que se realizaba en la costa más que todo en diversos lugares y el de Lima estaba asociado a las corridas de toros. Entonces, inclusive, no en la Feria de Octubre, o sea, puede haber sido en algún momento que había corrida, estos parlampanes, eh, digamos, estaban, había días de corrida para los parlampanes, era el día especial. Entonces era como que jugaban con los toros, o sea, no había toda la ceremonia de matar al toro, digamos, ¿no? Era como una cuestión de hacer acrobacias, malabares, ¿no? Y comentaba también Jiménez Borges en su libro que los toros tenían sobrenombres, o Ah, sea, mira. porque no eran toros de lidia como tal, Claro. sino era como hay uno que dice el toro comechado, pero no como suena la palabra comechado, pero es Ujú. que comía echado, ¿Eran porque no toros se o movía. eran vaquillas? No, eran toros, Ah, eran toros. toros, eran toros. Acuérdate, aquí sí hubo Claro, ganadería en Lima, que claro. estuvo, digamos, lidia- se, o sea, se utilizaba en hacho, ¿no? Pero la cosa es que eso se ha ido perdiendo, ya se perdió en el tiempo. Hablemos ahora del papel de la mujer en las festividades y el uso de las máscaras. O sea, o sea, las primeras comparsas y las primeras fiestas, la presencia femenina era minoritaria. Ujú. Muchas veces hasta no estaba. O sea, los personajes femeninos eran hombres, Claro. tipo la chonguinada. Y más, cuando estuvimos viendo las fotos, viste esas fotos de los 40, Sí, 50, sí, que sí, el personaje masculino es un hombre y la mujer también solo se ha quitado la también. máscara, Sí, y que el detalle que tenían las máscaras de mujeres que tenías un espacio para meter una pajilla y tomar agua, pues aquí, para no tener que levantarte la máscara, ¿no? ajá. Entonces estabas tomando agua por el costado. Pero ahora ya no, ahora Bueno, pero este hoy no usan máscara las mujeres. es que por eso, porque ahora es visibilización. Las Claro. máscaras de, por ejemplo, en Paucartambo, esta de la Majeña, bueno, ahora las fotos actuales es una mujer, pero puede ser que también se haya dado el caso que hayan sido hombres, ¿no? Digamos, a inicio del siglo, ¿no? Pero existieron fiestas donde había mujeres que tenían máscara. A ver, si me pongo a pensar ahora, eh, muy pocas. Es como Por- innecesario de repente, ¿no? No, no, es que hay que Claro. pensar pues que eran en aquellos momentos los grupos estaban como digamos seccionados, o sea, el hombre cumple esta función, la mujer cumple esta función, entonces a lo mejor es como el teatro, yo supongo que en algún momento los personajes más femeninos también los hacían hombres, Ujú. porque las mujeres no podrían actuar según en el pensamiento de aquel momento, ¿no? Pero ahora sí es completamente diferente. Mira Candelaria. Vayamos ahora a las últimas tres del programa. Ujú. Quiero preguntarte primero por el Día de Comadres, por la máscara de comadres, que me parece particularmente divertida, ¿no? El juego este, ¿no? ¿No? Las máscaras ensambladas que usan y lo usan una semana antes las comadrinas, De los antes de los carnavales. carnavales, que ya, Ajá. pero date cuenta, carnaval es una fiesta cristiana, pero también pagana. Entonces comparte toda es una de las pocas que quedan, que son hombres los que bailan con la máscara de comadre. Ajá, ajá. Entonces se sigue manteniendo, ¿no? Y es aceptado, digamos, por el grupo todavía. No sabemos si va a cambiar en el Y futuro. cuentan chismes, Es que de eso se trata, o sea, Ujú. porque acuérdate que es ¿cómo se dice? El La sátira, prejuicio, ajá. Sí, sí, sí. como cuando dice, ni que fueras comadre. O sea, claro, todo el mundo habla, piensa porque Claro. es chismoso o Ujú. chismosa. Otra que me parece distinta a otras fiestas y otras máscaras es la de los Abelinos de San Jerónimo de Tunán, que Sí, no es producto ya de una adoración a la Virgen, sino de una resistencia en la Guerra del Pacífico. claro, pero hay que pensar que todas las máscaras también indican resistencia Ah, muchas veces. O sea, cultural, pero ¿no? entonces Sí, esta sí es sí, diferente y esa tienes era. toda la razón porque no bailan para una virgen, para un santo, sino es como una expresión surgida totalmente.
del pueblo respecto a la ocupación chilena en la 1880, ya en la campaña de la Breña, ¿no? Con Cáceres. Entonces son personajes que muestran a, digamos, gente que está completamente en las últimas, no tiene ropa hecha harapos, máscaras de tela que no están, no son pues unas máscaras con detalles o materiales, digamos, muy caros, que alrededor, o sea, se mueven alrededor de este momento histórico, ¿no? Ok. Ujú. Y bueno, la penúltima antes de pasar a la final es sobre la máscara de los pabluchas, de los ocucus. Ya. No, es que, que parece es un pasamontaña, ¿no? En Es, realidad, es que ¿no? acuérdate que la textilería peruana Sí. es una cuestión muy importante que es mucho más antigua que Ah, digamos, bueno, que la influencia española. ok, O sea, hay que ok. pensar que hay estudios de que, por ejemplo, los huacones son una danza de origen prehispánico, otro tipo de danzas norteñas también que tienen vinculación, que se han visto, digamos, en piezas arqueológicas con personajes enmascarados, pero cuando llega ya la cultura, o sea, la cultura, digamos, andina tradicional, el baile y la danza y el canto siempre han estado vinculadas a la vida. Entonces, cuando se da la extirpación de idolatrías, hay esta cuestión de cortemos esto, ¿no? Y hay que sacarle la vuelta por otro lado. ¿Cómo? O sea, hago una fiesta, hago una danza en relación a una virgen, pero sin embargo sigo, digamos, poniendo personajes sarcásticos, como en el caso, por ejemplo, de los chonguinos, que hay un español que es completamente de ojos azules y todo lo demás, pero que lo hacen bailar como si Claro, fuera me un ha manerado, tonto, ¿no? Sí. exacto. Ujú. Puede ser que la gente haya dicho, oye, mira, me están representando y han aplaudido, pero en el fondo Está se están burlando. burlando de ti. Entonces, Claro. esto de la resistencia siempre está presente digamos, en las representaciones populares. Y más actualmente puede ser de repente en las fiestas de Cajamarca, en los carnavales, no, el uso de las máscaras ya más de hule, ¿no? Las Es políticas. que, claro, exacto. Y ¿te acuerdas? Bueno, en los 80 y los 90 para carnavales, acá en Lima, vendían en los puestos de periódicos antifaces y máscaras. Ah, mira, ya no se usa, en realidad Porque sí. tú a veces Sí, sí, correteabas a sí, la gente o tirabas globos con una máscara. Y hay otras, digamos, claro, a la parte esta de qué es una máscara, para qué sirve una máscara. No, la máscara te claro. transforma y a su vez también te protege. Ujú. Porque como conversábamos, ¿te acuerdas? Tú puedes ser la persona más tranquila del mundo, pero te pones una máscara y resulta pues que eres el mejor bailarín de la tierra, pero te la quitas y ya no. Ajá, claro. Esa transfiguración te permite ser el otro, ¿me entiendes? Una cuestión por el estilo. Y hay máscaras, inclusive también Jimena Roja lo menciona, por ejemplo, máscaras de los pueblos originarios de Norteamérica, que son máscaras que a su vez tú las vas abriendo y encuentras otra máscara atrás y otra máscara atrás. O sea, son Ah, como mira, tres personas dentro ajá, de una, más. O sea, son cuatro, porque es el que la usa y tres claro, personas extra que están ahí. claro, una polipersonalidad. Algo así. Ok, y para finalizar, Tú, Claudio, vayamos a la última pregunta del programa. Quiero que me cuentes una anécdota extraña, bizarra, divertida, con algún escritor o personaje al cual quieras recordar. ya. Bueno, no sé Vamos a si... hablar de Sí. Jiménez Borja, Ok, sí, que es bizarra, sí, sí, sí. no es divertida, pero Ya, bueno, es bizarra. extraña también. Sí, sí. Este, cuando empezamos a trabajar la colección en la casa de Jiménez Borja en febrero del año 2000, Ujú. nosotros pensamos hacer pues una recolección estándar, que es hacer un inventario, abrir caja por caja, máscara, tomar fotos, escribir una pequeña descripción para saber cuánto material tenemos, ¿no? Y eso se empezó a hacer, duramos todo febrero. eh, y cuando llegamos a los primeros días de marzo, un día llegamos a la casa y estaba pues el hermano Jiménez Borja, que era el que estaba viendo toda la cuestión de la casa, el proceso de digamos, de herencia y todo lo demás del patrimonio de Mm, Jiménez. Y estaba esperándonos, pues, y nos dice, ¿dónde está el director del museo? Y acuérdate, 2000, ahora todo el mundo tiene celulares, pero en ese momento claro. hubo que ir a la esquina, meter el clic, El clic, RIM. a llamar Ah, ya. a encontrarlo, lo Ah, no. En encontramos, 2000 ya vino. había moneda. Sí, Claro, era con moneda, o sí. sea, había celular 2000, tarjetas, había todas esas Claro, cosas. claro. Y la cosa es que, pucha, llegamos, conseguimos que venga el director y nos dice, ¿saben qué? Se tienen que llevar esto hoy mismo. Imposible. No nos podemos llevar ahora, sí puede ser, no hay manera, tenemos que organizar todo esto.
Y nos dio 4 días. Era un lunes, nos dijo el viernes. Si el viernes está acá, cosa de ustedes. Entonces, nada, tuvimos que recoger todo, 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 y fue un traslado, parecía una mudanza. Y cuando llegamos a Ribagüero, el Ribagüero es una casa pues virreinal, con un patio muy grande, pero preparado para que entren carrozas, no para que entren carros. Claro. Y hubo que abrir unas puertas gigantescas, las puertas estas de las carras virreinales, meter un camión Ujú. y empezar a descargar cosas. Entonces hay inclusive fotos en la exposición que tienen que ir a ver acá en la Casa O'Higgins, Girón de la Unión 554 Lima, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, para que puedan ver todo esto, vean la colección de Jimeno Borja y también estas situaciones, y van a ver fotos de cuando llegaron las cajas. Y fue una situación, me acuerdo, muy, muy graciosa, porque una casa solemne, y en medio de eso puedes llegar con cajas. Oye, bájala, oye, el otro. Fue una Ya. cosa muy, muy, muy rara en ese momento. Genial, Claudio. Muchas gracias por tu tiempo No, y gracias a ti, visitaremos Diego. la Gracias casa a ti, Diego. siempre que podamos. Sí, sí. Hasta una Gracias. próxima edición. Muchas gracias. No dejen nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Y buenas noches.